Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy, viernes 6 de junio, nosotros nos encontramos reflexionando en esta última semana del tiempo de Pascua, la séptima. El domingo celebramos la venida del Espíritu Santo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 25, del 13b al 21. El rey Agripa y Berenice llegaron a Cesarea y fueron a saludar a Festo. Como ellos permanecieron varios días, Festo expuso al rey el caso de Pablo, diciéndole: Félix ha dejado a un prisionero y durante mi estadía en Jerusalén los sumos sacerdotes y los ancianos de los judíos presentaron quejas pidiendo su condena. Yo les respondí que los romanos no tienen la costumbre de entregar a un hombre antes de enfrentarlo con sus acusadores y darle la oportunidad de defenderse. Ellos vinieron aquí y sin ninguna demora me senté en el tribunal e hice comparecer a este hombre al día siguiente. Pero cuando se presentaron los acusadores, estos no alegaron contra él ninguno de los cargos que yo sospechaba. Lo que había entre ellos eran no sé qué discusiones sobre su religión y sobre un tal Jesús que murió y que Pablo asegura que vive. Bueno, queridos amigos, esta es otra de las anécdotas, ¿verdad?, por la que está pasando Pablo. Ya nos encontramos en el capítulo 25, se encuentra preso, ahora viene ya Festo, Félix, Oñemosema, y posiblemente, ¿verdad?, los judíos le hicieron, ahí le apretaron ante el emperador, cuando penayo eregendo, ya pues la orero hipotá. Viene este Festo que parece que es un poquitito más diplomático, pero tampoco, ¿verdad?, según la ley romana no podían así nomás agarrar y crucifíquelo y mátelo. Dice, les cuenta al rey Agripa y a Berenice que Pablo estaba allí encarcelado ya unos cuantos meses, incluso años, y entonces que quisiera también escuchar. ¿Qué dice el rey Agripa? ¿Qué dice Berenice, verdad? Y entonces, ellos les quieren escuchar también. Y más adelante, ciertamente, que después le van a escuchar a Pablo. Pero, queridos amigos, ¿cuál es la enseñanza que hoy nos hace la palabra de Dios con esta linda presentación de la vida de Pablo? Que por una parte, Pablo no se entrega fácilmente, porque él va, es llamado, le quitan las cadenas, va frente al rey. Primero, aquí Festo, el que le está contando, y le está diciendo: aquí vengo en medio de ustedes para anunciar y para decirles qué es lo que yo creo. Y pajabe ahí ve final, dice que el rey Agripa, casi medio, oye, convertirle en tomaoyay. Dice que todo lo que él iba presentando en su propia historia, incluso Pablo va presentando y dice cómo el Señor me ha convertido, cómo el Señor me ha tocado y cómo el Señor me ha renovado a mí, pero con esa fuerza que viene del Espíritu. Queridos amigos, saber, vivir, entender y transmitir experiencia de fe, experiencia de vida, eso es lo que nos mantiene firmes y sobre todo también es testimonio para la comunidad. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.